El capítulo 9 de Marcos es un capítulo, pues digamos, muy extenso, de 50 versículos. Este capítulo 9 tiene dos cosas muy hermosas. Una de ellas es la manifestación de la gloria de Dios en el monte alto, el cual conocemos como la transfiguración. Y el Dios permitió que 3 de los discípulos pudieran ver ese diálogo de Jesús con Moisés y Elías. Cuando ellos bajan del monte alto, entonces encuentran una manifestación que no quisiéramos tener, y es la manifestación de Satanás. Y se manifiesta en riñas entre las personas, están riñendo con los discípulos, pero también hay un joven endemoniado. Y los discípulos no pudieron expulsar ese demonio, pero Jesús sí lo expulsó y da otra manifestación de la grandeza y del poder de él. Entonces, con este contexto vamos a tocar nuestro texto de hoy. Es un texto largo, pero vamos a mirar una idea central que lo aglutina, una frase, y alrededor de ella vamos a mirar este texto en Marcos 9, capítulo 9, versículos 30 al 50. Pero vamos a orarle al Señor para que el Señor nos bendiga, nos ayude, le dé esa luz especial a su palabra para que esto se fije en nuestros corazones, que pase de la mente, pase al corazón y mueva nuestra voluntad. Mi Señor, y tu palabra ha sido inspirada con amor y con poder. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, Señor, dándonos ese regalo maravilloso del entendimiento de tu palabra, y que podamos no solamente dejarla en la mente por un ratico, sino fija en nuestros corazones, Señor. Y pedimos que todas estas enseñanzas que hoy nos vas a traer las podamos poner en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Sabemos que los discípulos tienen muchísimo que aprender. Lo hemos visto en todo el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Hemos visto a Jesús en acción, llamado el Evangelio de la acción. Ellos tienen mucho que aprender y tienen que continuar con esa capacitación. Ellos, hasta aquí donde va, ellos todavía no están listicos y faltan todavía 6 meses. O podríamos decir más bien, faltan apenas 6 meses para que el Señor termine su ministerio terrenal. Y en este resto de capítulo 9 lo que vamos a ver son las verdades del reino que deben aprender los discípulos. Esa me parece que es como la frase, como la idea en torno a la cual nosotros podemos distribuir esos versículos, esos 20 versículos del capítulo 9, para que entendamos qué es lo que el Señor está haciendo con sus discípulos. Y los primeros versículos son el 30 al 32, y dice así el Señor en su palabra: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces, miren, mis amados, aquí vemos, se pueden sentar para que compartamos la palabra. Entonces, en estos primeros versículos vemos una verdad del reino que deben aprender los discípulos. Y esa verdad del reino es el reiterado anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Y por qué reiterada? Porque es que ya se los había dicho antes. Y mire que todavía no comprenden, mire que
todavía sienten miedo aún de preguntarle al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor va en un peregrinaje y Él va pasando por Galilea y va rumbo a Capernaum. Y lo que hace Jesús es aprovechar como la soledad del camino, como que no hay otros con Él. Por eso no quiere que se sepa de su presencia. No es egoísmo, no se está haciendo el preciso, no quiere que le rueguen. Lo que Él necesita es tiempo para acabar de preparar a aquellos que le van a recibir la posta y que van a continuar con la enseñanza del Evangelio a todas las naciones. Entonces, Él les ha advertido acerca de lo que le van a hacer. Ya les ha dicho que los principales, los sacerdotes, lo van a arrestar, va a sufrir, va a morir, pero posteriormente va a resucitar. Y ellos, estas personas, en lugar de preguntarle al único que les puede dar explicaciones, lo que hacen es como encerrarse un poquito en su sentimiento. Pero miren lo que hacen en ese tiempo. Y lo vemos en los versículos 33 al 37. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces, ¿cuál es esta verdad del reino que deben aprender los discípulos? Que en el reino el más grande es el que más sirve. Es la segunda verdad que deben aprender en este texto, que en el reino el más grande es el que más sirve. Y mire, uno dice, pero después de haber escuchado a Jesús, de escuchar que va a sufrir, que va a ser llevado a la cruz, que va a morir, ¿no les parece pues es como inconcebible que ellos de lo que estén hablando es, bueno, y entonces cuando Él ya no esté, ¿quién va a ser el mayor? ¿Esto cómo va a quedar? ¿Cómo se va a repartir? ¿Quién es el que va a tener el liderazgo aquí entre los tres? Y hay algo, esto ya es especulación. Recordemos que solo 3 de los discípulos estuvieron en el momento de la transfiguración, solo 3. ¿Pudieron ellos desarrollar algún, digamos, sentimiento de competencia entre ellos o con los otros? Como, bueno, pero es que como que aquí hay un privilegio, como que para sanar a la suegra de Pedro fuimos nosotros 3. Ahorita con esto de la transfiguración fuimos nosotros 3. De pronto, ¿cuál será el mayor? Por eso ellos guardan silencio, porque a ellos les da vergüenza. Ellos no se sienten cómodos respondiéndole al Señor acerca de eso. Pero mire el Señor cómo les enseña humildad de hermoso. Una cosa sería decirle, no, pues francamente, pero ustedes sí son, ¿cómo se les ocurre? Mientras yo les hablo de mi muerte, de mi sufrimiento, ustedes se dedican a cosas como estas. No, lo que Él hizo fue tomar a un niño. Seguramente estaba ahí en la casa donde Él siempre llegaba, la casa de Pedro. Tomó a un niño. Y el niño, en este momento del Nuevo Testamento, los niños tenían una connotación. Y es que los niños no eran tan valorados ni tan protegidos como hoy. No, de hecho habían leyes muy, muy tristes y deplorables donde si recién nacido el niño no lo querían, lo dejaban abandonado, por ahí tiradito, a que se muriera, que alguien lo recibiera.
Los niños no eran tan tenidos en cuenta, pero los niños aquí, el niño aquí, como el Señor Jesús se los presenta, no se refiere al tamaño del niño, no es solo al tamaño en estatura, sino a lo que tiene un niño en su corazón cuando el niño todavía no es rebelde. Y lo que tiene el niño es simplemente esa capacidad de generar amor, porque es niño, inspira esa ternura, se acercan a él porque es niño, le reciben inclusive sus mensajes y sus cosas porque es un niño, él no manipula y él simplemente recibe y da sin condicionar. Entonces ahí les está hablando el Señor. El Señor aquí lo que les está mostrando es que esa competencia que ellos tienen por puestos de liderazgo solo se combate si ellos entienden lo que es la lección de la humildad. Si ellos entienden que en el reino el más grande es el que más sirve, entonces van a poder avanzar en el aspecto del liderazgo. De resto no, porque si ellos no comprenden esto, entonces se van a destrozar por el manejo del poder. Aquí quién es el que manda, aquí quién es el que va primero, aquí quién es el que va a poner las condiciones, quién va a dirigir, quién va a hacer las cosas. El Señor les muestra de maneras muy prácticas cómo es la filosofía del reino versus lo que es la filosofía del mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que el mundo piensa y lo que el mundo practica con respecto al poder y al liderazgo? Cosas muy distintas. Por ejemplo, tiene mucho poder y mucho liderazgo el que tiene a mucha gente a su servicio, bien sea porque tenga un cargo, porque tenga el dinero, porque tenga el conocimiento, porque tiene alguna cosa que aquellos que le siguen no tienen o necesitan de él. En cambio, la filosofía del reino es muy diferente, porque en la filosofía del reino la grandeza no viene de cuántos te siguen, sino a cuántos les sirves. Y eso cambia por completo. Porque si ellos ahorita que apenas están empezando el trabajo, van a detenerse en ese tipo de circunstancias que son dañinas, egoístas, entonces ¿cómo va a ser cuando realmente Jesús no esté y ellos tengan toda esa influencia sobre las personas? Miren aquí, Jesús no está recriminando el deseo de avanzar en el ministerio, ni está recriminando por el deseo de sobresalir inclusive, porque es que si todos, inclusive todos nosotros somos discípulos, si todos nosotros como discípulos nos quedáramos en una condición de mediocridad y yo no me voy a distinguir sobre ninguno, ni tengo ninguna aspiración de aprender más, de servir más, de enseñar más, entonces nos quedaríamos estancados, no haríamos nada, pero es lo que me inspira a hacer las cosas. Es lo que me mueve dentro en el corazón, aquello que no se ve. ¿Qué es lo que me lleva a servir? Porque si lo que a mí me lleva a servir es el deseo que ustedes vean que yo sirvo y que soy una gran sierva, ya todo está perdido. Porque si hago las cosas para ser vista por los hombres, ya tengo mi recompensa, ¿cierto? Dice el Señor. Entonces es servir por el deseo de ayudarle a otro, no que el otro, porque tiene una necesidad, yo la supla para que vean lo que yo soy capaz de hacer por amor al Señor. Entonces miren cómo se va moviendo todo esto. Entonces eso es lo que el Señor les está mostrando. Muy seguramente que él piensa, pues qué triste, que cuando yo les estoy hablando de algo tan trascendental, tan fundamental en el reino, como la pasión, muerte y resurrección, ellos estén pensando
en el puesto que van a tener y quién es el que va a tener el puesto. Entonces, ahí es donde el Señor les empieza a hablar, porque, mis amados, una de las verdades del reino que tienen que aprender los discípulos es que la marca del discípulo de Cristo es el servicio. No es ni cuánto sabe, ni la elocuencia con la que habla, sino cuánto sirve y cuánto sirve de corazón. Muy bien, vamos a ver otra enseñanza y está en los versículos 38 al 41. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, una verdad del reino que deben aprender los discípulos de Jesús es que en el reino no puede haber sectarismo. No puede haber ese tipo de enfrentamientos. Y vamos a ver cómo entendemos este principio. ¿Qué es lo que le preocupaba a Juan? Que este hombre estaba utilizando el nombre de Jesús para hacer milagros. A propósito, mis amados, milagro que no fueron capaces de hacer los 9 discípulos. Cuando el endemoniado que vimos en la porción anterior, que tuvo que llegar el Señor a hacer el milagro de él, porque los 9 no pudieron. Pues ahora hay una persona que no sigue a los discípulos y está haciendo milagros, está sacando demonios en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que le preocupa a Juan. El problema es que no era del grupo de ellos. El problema es que actuaba individualmente. Entonces, ¿qué piensa de esto Jesús? Jesús le dice: no se lo prohíban, no. Porque aunque va en su propio camino, este hombre, aunque no va al lado de ustedes, aunque no va con el mismo cronograma, este hombre no está haciendo nada en contra de mi nombre. Porque es muy distinto a como está en Mateo, que en Mateo sí estaban en contra de lo que era la obra del Señor, lo que era Cristo mismo. En cambio, aquí no, aquí el único problema es que no sigue el cronograma de los discípulos. Entonces, aquí lo que tenemos, mis amados, es lo que podríamos llamar como una regla de oro que necesitamos ministerialmente en todas las iglesias, porque es algo que se olvida con muchísima frecuencia. Y es que hay personas en todas las iglesias, absolutamente en todas, que tienen la tendencia a pensar que no se puede hacer ningún bien en el mundo cristiano a no ser que ese bien, esa enseñanza o esa obra las haga su denominación. Es decir, tienen una mentalidad tan estrecha, que no entienden que el servir, que Cristo no pertenece a una denominación, es que Cristo no es de mi denominación. Y tienen esa mente absolutamente estrecha y dicen que si no trabajan de acuerdo a sus pautas, entonces ese trabajo no tiene una verdadera razón de ser y que no están trabajando para Cristo. ¿Saben, mis amados, qué pasa cuando un grupo, una denominación, un grupo de personas se atribuye la unción, el trabajo, el conocimiento
es que convierten en ídolo. El ídolo para ellos es su propio mecanismo, su propia forma eclesiástica. Eso es lo que el Señor está enseñando. Por eso una de las verdades que deben aprender los discípulos acerca del reino es que en el reino no puede haber sectarismo. No puede haber ese tipo de enfrentamientos. Mire, algo parecido le sucedió a Moisés. Está en Números capítulo 11, versículos 28 y 29. Ustedes lo van a leer cuando Eldad y Medad se quedaron dentro de las tiendas y ellos profetizaban en medio del campamento porque no salieron cuando todos los otros salieron. Entonces dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y le dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Como quien dice: ay, qué bendición, déjalos que sigan profetizando, que sigan enseñando, ojalá todos. Porque el Señor a todos les dio profecía, pero llegó un momento en que paró, menos con ellos que se quedaron en las tiendas. Entonces, miren, por cosas de intolerancia con obras religiosas, como la que Juan acaba de decirle al Señor Jesús, ese ha sido el origen de las horas más amargas y más oscuras de toda la iglesia. Por ese tipo de enfrentamientos. Entonces, se critican, se matan, se llevan a la hoguera, se llevan como herejes porque dicen una cosa u otra. No hay conciliación. Ahora, esto no está validando las herejías, para que no tenemos que hacer distinción. Aquí más bien hablamos es como de un aspecto denominacional entre cristianos, entre creyentes en Jesús como Señor y Salvador, pero que enseñan de esta manera o enseñan de aquella, se reúnen a esta hora o se reúnen a esta, hacen este tipo de culto y el otro hace otro tipo de culto. No estamos hablando de herejía, no estamos hablando de quitarle la divinidad al Señor, no estamos hablando de quitarle absolutamente nada, ni de ponerle a la Biblia, ni de quitarle ni de ponerle. Entonces, lo que sí vemos es que cuando hay estos grupos que son sectarios y son intransigentes, le hacen muchísimo daño al reino, mucho daño, porque en lugar de unir, lo que hacen es dividir y dividir y dividir. Y dicen que cuando se divide, reina. Pero ¿quién reina cuando se divide el reino de los cielos? ¿Quién reina? Satanás, ¿cierto? Entonces, eso es lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados? Todos nosotros somos discípulos del Señor. Porque es que discípulos no son aquellos 12 y luego 11 y otra vez 12 cuando se eligió al número 12 después de Judas haberse suicidado. No. Ellos no son los únicos discípulos, fueron los primeros discípulos del Señor, pero discípulos todos aquellos que en el caminar de Jesús fueron recibiendo sus instrucciones, sus bendiciones, y que la fe los unió y los volvió un gran grupo de discípulos como a nosotros, que nos une la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Vigilar la inclinación que nosotros podemos tener para estorbar a otros en el ministerio. Qué difícil que ese espíritu de envidia no nos brote cuando vemos que en un día como este, donde estamos unos discípulos del Señor reunidos para su palabra, si nos pusiéramos a comparar de pronto con otra iglesia que tiene una bendición y muchos más hermanos se pueden reunir,
¿Qué nos faculta para decir que ellos no tienen la unción, o que ellos no predican la sana doctrina, o que ellos están equivocados? Solamente diciéndolo porque vemos o el número, las instalaciones, o porque vemos cosas aparentes. No. Entonces debemos cuidarnos, mis amados, que nosotros no tengamos esa inclinación a estorbar el ministerio de otros hermanos, solo porque no lo hacen a nuestra manera, porque otra denominación no lo hace como lo hacemos nosotros. Al interior de cada denominación hay que respetar lineamientos, eso hay que hacerlo, pero no desacreditar a otros porque lo hacen no siguiendo los lineamientos nuestros. Entonces, pedirle al Señor para que nosotros no seamos esa fuente de disensiones y divisiones religiosas, que nosotros lo que hacemos y todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y la gloria del Señor, pero entendiendo que así como el Señor dio dones y talentos, esos dones y talentos tienen manifestaciones diferentes en otras congregaciones. Y así, de buenas a primeras, nosotros no podemos simplemente lanzar juicios a priori sobre nada de esto. Vamos a mirar, mis amados, la última, aunque ahí hay muchísimas enseñanzas, pero la última que podemos así grande rescatar de este texto, y está en los versículos 42 al 50, y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Entonces, miren, mis amados, una verdad que deben aprender los discípulos, una verdad sobre el reino de los cielos, es que tanto el cielo como el infierno son una realidad. Esto no es una ficción, esto no es una mentira, esto no es algo que se haya escrito para asustar, sino que ha sido escrito para ayudar a la gente, para detenerla y para motivarla a que busque al Señor. Nosotros sabemos que al cielo no entramos porque hacemos buenas obras. Nosotros no porque hacemos esto en forma correcta entramos al cielo, sino que entramos por medio de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que en el cielo se van a encontrar muchas personas, entre comillas, incompletas, como lo dice la porción. Personas que entran sin ojos, personas que entran sin manos, sin pies, sin alguna parte de su cuerpo. Y eso digo entre comillas porque lo que está pidiendo el Señor no es que literalmente te saques tu ojo, no es que literalmente te arranques una mano o un pie, sino que Él lo que está es mostrando
que no podemos trivializar el pecado. Entonces, el primero que no podemos nosotros trivializar es eso de ser piedra de tropiezo para alguien, que a veces lo decimos, empezamos como a acuñar algunas frases. No, es que yo no puedo ser piedra de tropiezo para esta persona. Mire la gravedad. Cuando yo interfiero en la fe de una persona, y cuando habla de niño no habla de pequeño por el tamaño, sino digamos frágil en la fe, pues un tanto débil, como que está iniciando tampoco es que lleve muy poquito tiempo, sino que no ha alcanzado madurez. Entonces, si yo soy piedra de tropiezo en esa persona y esa persona se frena en su fe, inclusive se detiene o reniega, eso no es trivial para el Señor. Mire de la manera como lo dice, mejor que se colgara una piedra de molino en el cuello y se hundiera en el agua, mejor que muriera, que desapareciera. Pero no solamente habla de que a veces podemos considerar como trivial ser piedra de tropiezo para otros, sino que nosotros mismos nos constituimos en piedra de tropiezo para nosotros. ¿De qué manera? Nuestra carnalidad se convierte en un estorbo para nosotros. Entonces, por eso habla de partes del cuerpo que nosotros apreciamos, que necesitamos, porque necesitamos los ojitos, necesitamos las manos, necesitamos los pies, pero si cualquier parte de nuestro cuerpo nos induce al pecado, a permanecer en el pecado, lo que dice es, mejor que llegues incompleto, que llegues cojo, a que llegues incompleto a la vida eterna, y no que te vayas enterito con tus ojitos, con tus pies, con tus manos y te vas derechito al infierno. Entonces eso es lo que está diciendo, porque lo que el Señor está mostrando aquí es, el pecado es como un cáncer, córtalo antes que haga metástasis con todo tu cuerpo. Córtalo, deténlo, páralo. Es de eso de lo que el Señor está hablando. Y habla del infierno. Miren, hay una cosa con respecto al infierno. Y es que el Señor, mire las veces que advierte en solo esos versículos. 3 veces habla del infierno, 3 veces habla del gusano que no muere, y 3 veces habla de un fuego que no se extingue. Entonces miremos, esta descripción como tan dura del infierno, que a la gente no le gusta ni predicarla a algunos, ni que se la prediquen a la mayoría, porque dicen, no, eso no tiene ninguna razón de ser, porque la gente así como se inventa a Dios, a su imagen y semejanza, también se inventa lo que es el infierno. Y la mayoría de la gente lo que dice es, infierno lo que vivimos aquí en la tierra. Con esto tengo, ya he sufrido física, emocionalmente, me han engañado, he tenido pérdidas de seres, en fin, una cantidad de cosas. Y asocian el infierno a pruebas que vivimos mientras estamos aquí en la tierra, que la gente, muchas lo llaman valle de lágrimas, ¿cierto? Y se olvidan que también es un valle de risas. Entonces, en el sur de Jerusalén había un sitio llamado Valle de Hinnom, y en ese sitio arrojaban y quemaban todos los desperdicios de la ciudad. Esto en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos en Segunda de Crónicas, vemos a una cantidad de israelitas, digamos apóstatas, a reyes como Manasés y Acaz, solo por nombrar a esos,
que iban a ese sitio a quemar a sus propios hijos en honor al dios Moloc. Entonces los judíos le empezaron a tener tanta abominación a ese sitio que empezaron a llevar allá todo tipo de desperdicios, los cadáveres de esos malhechores y de gente, cadáveres que nadie recuperaba, que nadie pedía. Entonces allá los llevaban, los animales que morían, todos los animales enfermos, los llevaban al valle del Hinnom. Entonces, para poder que la contaminación para Jerusalén no fuera tan grande, eso tenía que arder permanentemente, tenía que haber un fuego. Pero también donde hay tanta descomposición, claro que hay gusanos y hay todo. Entonces, lo que está haciendo el Señor es utilizando toda esa serie de figuras, y Él no se las está inventando, es algo que realmente existía. Eso es de lo que el Señor está hablando. Ese gusano que nunca muere es una figura extraída del valle del Hinnom. Entonces es algo que el Señor utiliza no para asustar, no porque no tenga misericordia, porque a veces cuando uno predica esto dice no, es que vea, predican sin misericordia. Antes, por el contrario, cuando se predica sobre el cielo y sobre el infierno, se está advirtiendo a la gente, y eso se hace por amor. Porque es que si uno predicara solamente el infierno y te vas a ir para el infierno y no tienes ninguna opción porque todo depende de ti, eso sí sería falta de misericordia. Pero cuando uno dice, no, un momentico, es que para eso está Cristo como Señor y Salvador, para eso está Él, que pagó el precio de tu pecado. ¿Qué te corresponde? Recibirlo en tu vida. Eso es misericordia y eso es amor. Entonces, cuando uno predica esto, está predicando el Evangelio completo. Eso es lo que uno tiene que hacer, no las cosas a medias para darle gusto a la gente, sino todo un contenido completo. Recordemos que Dios es amor, pero Dios es al mismo tiempo justicia. No le quitemos ninguno de los atributos, que Él nos ama y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Él perdona nuestros pecados si efectivamente le confesamos, nos arrepentimos y por supuesto lo tenemos a Él como el Señor de nuestras vidas. Entonces, esto es lo que el Señor nos pide, y termina con algo bien hermoso, y termina con: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ese es el resumen de todo esto, es el resumen de todo, porque miren, si nosotros comprendemos que Jesús es el Hijo del Hombre, que padeció, murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, si entendemos que en el reino el más grande es el que más sirve, y que la humildad no es una opción, sino que la humildad es la manera como nosotros debemos vivir, es la actitud correcta de los discípulos del Señor. Si entendemos que en el reino no puede haber sectarismo, que cada uno sirve según los dones y los talentos que Dios mismo le ha dado, para que todo lo que Dios es se lo digan a sus congregaciones como realmente la misma palabra lo muestra. Entonces, si nosotros predicamos la realidad del cielo y del infierno como una manera de amar a nuestros semejantes y darles ese aliento, nosotros estamos, primero que todo, estamos teniendo sal en nosotros mismos, porque implica toda la parte del testimonio, pero también nos lleva a tener paz con los demás, porque es una manera de mostrarles el amor. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, porque nosotros somos
sus discípulos. Y nosotros no solo predicamos el reino, sino que nosotros anhelamos el reino de los cielos. Nosotros sabemos que el reino de los cielos es Dios mismo, porque es la palabra de Dios, es en el tiempo de Dios, es con las personas que pertenecemos a su reino. Nosotros somos parte de su reino, pero no somos los que ponemos las condiciones, somos los que recibimos la bendición de ser partícipes del reino. Entonces, miren la cantidad de enseñanzas que en un relato de 20 versículos tiene Jesús para sus discípulos, para que ellos puedan llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Mi Señor, y te damos gracias infinitas, Padre. Te damos gracias por todas estas verdades. Te damos gracias porque nos consuelas, nos alientas, nos redarguyes, Señor, porque nos recuerdas todo lo que es el Evangelio, tu padecimiento, muerte y resurrección. Nos enseñas también, Señor, de maneras gráficas y muy claras. Enseñas a los discípulos de ese tiempo, pero a todos nosotros hoy, a vivir en humildad, a servir en humildad, sin sectarismo, sin juzgar, sin pensar que Cristo es exclusivamente nuestro y de nuestra congregación. A servir, a ser sal para el mundo, a ser esos agentes de unidad para la paz de todos. Pero también, Señor, a predicar aquellas cosas que trascienden la vida, y es hablar del cielo y del infierno, que no terminan nunca, que son para siempre. Pero tú has dado todo y te has dado a ti mismo por amor a nosotros, para que pasemos contigo la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades con la sencillez y la contundencia con que tú las has enseñado, Señor. Ayúdanos a predicarlas y a vivirlas. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.